nombre de Núñez Bautista Despacho, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su distinguida presencia en esta sesión de preguntas y respuestas, sector agropecuario. Es un honor contar con empresarios, productores, profesionistas, asesores y representantes del sector agropecuario que hoy nos acompañan para analizar los principales retos fiscales, legales y empresariales que enfrenta esta importante actividad económica, uno de los pilares estratégicos para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Para nuestra firma, la actualización permanente y la difusión del conocimiento constituyen un compromiso con nuestros clientes y con la comunidad empresarial. Por ello, es un privilegio presentar a dos especialistas cuya trayectoria profesional y académica los ha consolidado como referentes nacionales en materia fiscal, corporativa y de consultoría empresarial. Permítanme presentar, en primer término, al maestro José Eduardo Núñez Bautista. El maestro Núñez Bautista es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho, especialista en fiscal corporativo y maestro en impuestos. Cuenta con más de 15 años de experiencia como estratega, consultor y asesor fiscal corporativo. Actualmente es socio fundador y director de Núñez Bautista, firma reconocida entre las más destacadas del país por la revista Defensa Fiscal. Asimismo, desarrolla una importante labor académica y de capacitación para empresarios y profesionistas. Nos honra profundamente contar con su participación. Asimismo, tenemos el privilegio de presentar al maestro José Antonio González Castro. El maestro González Castro es contador público, especialista en impuestos y maestro en Derecho Fiscal con mención honorífica. Ha desarrollado una sobresaliente trayectoria como consultor empresarial, conferencista y docente de posgrado, colaborando con importantes organismos empresariales y académicos del país. Su experiencia y aportaciones le han valido el reconocimiento como uno de los fiscalistas más destacados de México. Actualmente, colabora como consultor especializado en Núñez Bautista, aportando su experiencia en consultoría patrimonial, fiscal, laboral y financiera. La combinación de la experiencia, trayectoria y visión estratégica de ambos especialistas garantiza una sesión de alto nivel, orientada a resolver las principales inquietudes del sector agropecuario. A nombre de Núñez Bautista, agradecemos nuevamente su presencia y la confianza que depositan en nuestra firma. Sin más preámbulo, es un honor dar la más cordial bienvenida al maestro José Eduardo Núñez Bautista y al maestro José Antonio González Castro. Sean ustedes muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Buenos días a todos, buenos días, maestro José Antonio, como siempre, pues un placer contar con usted, con su apoyo. También saludos a la distancia a todos los amigos que nos están viendo en este momento. Agradecería mucho tuvieran sus camaritas prendidas, los que pueden. Agradecería también mucho el que se integren a esta plática, la cual tiene duración de una hora. Si se pone interesante, si se pone dinámica, tal vez lo podamos estirar un poquito más. En este orden de ideas, hemos elaborado una serie de programas durante todo lo que resta del año. O sea, realmente son programas bastante ambiciosos con duración de una hora, poquito más, en las que lejos de dar un curso, lejos de hacer una plática, queremos ayudarlos. Queremos ayudarlos de manera directa y de manera puntual. Es por eso que realizamos sesiones tal cual de preguntas y respuestas, de preguntas y respuestas. Hemos tenido mucho éxito en nuestros eventos anteriores, como por ejemplo Recico, como por ejemplo plataformas tecnológicas. El día de hoy estamos hablando de agapes, pero también en el siguiente mes hablaremos del régimen fiscal de las escuelas, ¿no? El tratamiento fiscal de las escuelas. Seguramente también hablaremos de donatarias. En fin, aquí el chiste es que ustedes se lleven información de valor, que también ustedes puedan aclarar sus dudas, sus comentarios. Y bueno, sin más preámbulo, profe Toño, pues bienvenido. Gracias, Lalito. Me encantó la presentación. También agradezco a Núñez Bautista la invitación, desde luego a ti, una persona por demás preparada, versada en el tema. Y desde luego, pues a propósito de los agapes, Lalo, para abrir boca, hoy me encuentro en un pueblito muy pintoresco, muy bonito, sí, llamado Santa María la Alta, muy cerquita de Tehuacán, y uno de los principales quehaceres, actividades, especialmente la actividad agropecuaria ganadera. Entonces estamos ad hoc en el tema. Y bueno, encantado de poder recibir todas y cada una de sus preguntas. Y también súmale a la propuesta de cursos, o mejor dicho, de pregunta, Lalito, el tema, por ejemplo, de en qué casos procede o no la retención de ICR en los diversos escenarios.
las retenciones de IVA, que mucha gente retiene cuando no debe de retener o no retiene cuando realmente se tiene que retener. Entonces, yo con la mejor disposición, Lalito, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos. Pues vamos a arrancarnos. En este orden de ideas, profe, pues ya empezaron a caer las primeras preguntas. Les quiero dar la bienvenida, perdón, les quiero dar la bienvenida también a todo el equipo de Núñez Bautista Despacho, al contador José, contador Jürgen, contadora Maraya, contadora Aline, a la licenciada Yare, obviamente a Pablo, quien nos dio esta maravillosa presentación. Y pues bueno, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas, profe, porque ya nos arrancamos. Y nos pregunta, perdón, antes. Pueden poner sus preguntas en el chat o pueden abrir el micrófono, ¿eh? Con mucho gusto, con mucho gusto. Siéntanse con esa confianza. Dice Víctor Batista. Buen día y agradecido por la sesión, maestros. Quisiera saber su opinión de la migración de la persona física agape a actividad empresarial, ya que de un régimen a otro los dejaron sin ningún beneficio por pertenecer a este sector. Y en ese sentido, mejor crear una persona moral agape para tener estas facilidades administrativas. Bueno, gracias por la pregunta, Víctor. Te comento, mira, en materia de persona física, la actividad agropecuaria tiene una primera bondad muy pequeñita que ya tenemos un antecedente hace, bueno, cuando vino la reforma. Y te lo comento por lo siguiente. Persona física agape, hoy, de acuerdo al artículo 113, letra E, noveno párrafo, te permite tener ingresos exentos hasta 900,000 pesos. Que quede claro. Y ahí, por ejemplo, la misma resolución miscelánea te dice que hasta esa cantidad no presentas declaraciones de pago provisional, tampoco te van a retener el 1.25 derivado del artículo 113, letra J, ¿de acuerdo? Y por el excedente, sin rebasar lógicamente 3.5 millones, pagaríamos impuesto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú dejas de cumplir esos requisitos, porque tu actividad tiene que ser exclusiva, exclusiva entiéndase el 100% de los ingresos por AGAPS, que por regla miscelánea te permite tener algunos ingresos exentos, por ejemplo, artículo 93, algunos supuestos, o venta de casa habitación, y puede seguir siendo agape persona física. El hecho de migrar a una persona moral, la misma regla miscelánea dice que tú no tienes que hacer ningún trámite, la autoridad te va a hacer el trámite de persona física agape a persona física actividad empresarial, ¿de acuerdo? Pero ahí perderías, Víctor, la parte exenta de 900,000, ya no aplicaría. Ahora, ¿te puedes constituir como persona moral? Desde luego que sí, y de manera puntual aplicar el artículo 74 de la ley del impuesto a la renta, donde vienen las bondades, y una primera bondad para no profundizar de momento, tienes una exención de 20 UMAS por socio, ¿de acuerdo? Elevados al año, en donde no deben de ser más de 10 socios. En resumen, 200 UMAS, que estamos hablando un poquito más de 8.5 millones de pesos que no pagan impuestos. Además, profe, complementando, el que la autoridad tenga que notificarte el cambio, en la práctica es que no muchas veces lo hacen. Entonces surge la pregunta, oye, si no me notifica, ¿yo puedo seguir siendo agape? Y eso es un error muy grande, porque una cosa es que la autoridad fiscal no realice lo que deba, como en este caso notificarte el cambio, y otra cosa es que por ley tú ya no correspondas a este régimen. Entonces, nada más como comentario, sí es cierto que la autoridad debe de notificarte, de no hacerlo, es nuestra responsabilidad hacer dicho cambio también, profe, con una Ah, aclaración. seguro, sí, totalmente de acuerdo, Lalita. Muy bien, No, las preguntas. sí, dice Aline, ¿las leo o quieres el micrófono, Aline? Adelante. Si quieres, abre el micrófono porque pues Aline ya es de casa, Lalo. Ahí está, adelante, Aline, dijo el profe. Está bien, adelante, Aline. Hola, buenos días, profe. Bueno, yo tengo dos dudas y es referente a qué tipo de sociedad conviene para tributar en agapes. Bueno, mira, de entrada puede ser una sociedad de producción rural, que esa es la más adecuada, para que tenga las bondades que ya decía de lo que es la exención de 200 sumas. Ahora me adelanto tantito. Siempre que hablemos de agapes, amigos, hay que recordar que aparte de la exención, tenemos dos bondades bien importantes, que tenemos derecho a una reducción del 30% del impuesto a la renta causado,
Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de aplicar facilidades administrativas. Entonces ahí está dos bondades importantes. Ahora, también hay que valorar, Aline, dependiendo obviamente la actividad de la empresa, constituir, que tiene también muchas bondades, una sociedad cooperativa de producción, pero que realmente es una cooperativa de producción. Entonces podemos aplicar las facilidades administrativas y vayan apuntándole. Hay una serie de prestaciones que se llaman prestaciones de previsión social, Aline, que se desprenden del artículo 27, fracción 21 de la ley del impuesto a la renta. Y eso va encaminado a favorecer y apoyar a los socios. Sin embargo, una situación que tienen que valorar. Recuérdense que de acuerdo a la ley del Seguro Social, parafraseo el artículo 12 y 13 de la ley del Seguro Social, una sociedad cooperativa, los socios cooperativistas están obligados a darse de alta en el Seguro Social, no como trabajadores, que quede claro, sino simplemente por obligación de la ley se tienen que dar de alta, en el entendido que estas personas no cobran salario, cobrarían en su caso ingresos asimilables a salarios derivados del artículo 94, fracción segunda. ¿Se me explicó? Entonces, si tú les pagas, por ejemplo, 50, 80,000 pesos al mes, lo puedes dar de alta con un salario mucho menor, ¿de acuerdo? Pero sí cumplir con la obligación. Y eso representa una carga laboral interesante. Pero ahí están las dos sugerencias, una sociedad de producción rural o una sociedad cooperativa de producción. Eso sería mi recomendación, Ali. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, y la siguiente pregunta, Mande. ¿cómo influye la composición de los socios para la permanencia en el régimen? Bueno, de entrada, dependiendo del tipo de sociedad que quieras constituir, pues desde luego tienes que tener por lo mínimo dos socios, por lo mínimo. Sin embargo, para alcanzar los beneficios que estamos platicando, derivados del artículo 74, tienes que tener mínimo de 10 socios para efectos de aprovechar las bondades, porque si te constituyes con dos o tres, obviamente la parte exenta pues va a estar muy limitada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí inclusive puedes cambiar de socios, puedes aceptar, puedes expulsar socios, pero también no hay que perder de vista que es un punto importante, amigos, que al aplicar la parte exenta en un agape, recuérdense que deben de tener muy presente el artículo 28, fracción segunda, en donde no en todos los casos, Aline, proceden las deducciones. Pero la permanencia de los socios tiene que ser, digamos, vigente para que yo aproveche todos los beneficios. De lo contrario, puedo tener el pago de impuesto a la renta interesante. Y aprovechando el comentario, profe, Ajá, o sea, lo ideal es que sea 10 socios, ¿verdad? Para claro. lograr este máximo umbral de 8.5 millones de pesos, ¿no? O sea, lo ideal. Pero si Ajá. se constituye con dos socios, pues también se puede, pero estamos hablando nada más de las 40 UMAS, ¿no? Nada más hablando de las 40 UMAS. O sea que para aprovecharlo, lo ideal es que sean 10 socios. Sí, sí. Ok, gracias. Bien, también nos comenta J. Salas, dice, ¿qué tasas se facturan en el régimen de agapes? Así dice la pregunta. ¿Qué tasas se refacturan en el régimen de agapes? Bueno, hay que hacer una aclaración, Lalito. Mira, agapes hay que recordar, y quiero ser muy obvio, estamos hablando de agrícolas, ¿de acuerdo? Ganaderos, pesqueros y silvícolas, básicamente. Derivados de lo que dispone la actividad empresarial, y estoy citando el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que quede claro, o sea, esa parte. Al decir esto, pues obviamente hay que atender la redacción de esas actividades, que básicamente es la cría, el cultivo, la engorda y la primera enajenación para que tenga las bondades. ¿Sí me explicó? O sea, eso que quede demasiado claro. Ahora, si estamos hablando de tasas, quiero pensar que se refiere para efectos del IVA. Por lo tanto, si tú vendes, por ejemplo, hortalizas, flores, plantas, ganado y demás, pues la tasa que debes de aplicar es la tasa del 0%, siempre y cuando esté en estado natural. ¿Por qué razón? Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tú tengas cosecha de rosas, que es una planta, ¿me explico? O de azucenas, o lo que tú quieras, de gardenias, que a muchos les gustan, a muchos no, a mí sí me gusta. Vamos a pensar que sea eso, pero por ejemplo, tú lo vendes, pero como arreglo floral, se me traba la lengua. Entonces, eso obviamente ya no estamos hablando de una venta de flor, sino estamos hablando de una prestación de servicio. La línea es muy delgada, pero contestando la pregunta puntual, si realmente eres agape, la tasa del IVA
es del 0%. Y desde luego, aquí tienen que valorar, amigos, que todo el IVA que paguen a sus proveedores se puede recuperar vía devolución del IVA. Perfecto. Ahora, yo tengo a propósito de la pregunta de José. Ajá. Aquí tengo un comentario. ¿Y qué pasa si derivado, por ejemplo, es agape precisamente derivado de la cosecha de flores, profe, ¿no? Derivado de la cosecha y como usted bien comenta, la primera enajenación de estas flores, estamos hablando precisamente de la tasa cero. Sí. Pero ¿qué pasa si como ingreso adicional, pues precisamente esta persona física agape, derivado de esta actividad, a ver, permítame, déjeme, ¿me ayuda a silenciar, por favor, sus micrófonos? Ya, listo. Si derivado de esta actividad, profe, a esta persona física que se dedica al tema de cosecha, sembradío y venta de flores, le piden conferencias o asesorías respecto de cómo mantener esta cosecha en buen estado, Ok. sobre el conocimiento de las propias plantas, de las flores. Este ingreso, aquí dos preguntas que me hacen. La primera es, uno, ¿sí puede formar parte del core business como Agape? Y número dos, al ser un servicio, ¿se tiene que cobrar el IVA? Bueno, te comento, mira, nada más para dejar la precisión. La parte exenta por socio, que son 20 UMAS elevadas al año, son 856,363. Si lo multiplico por 10, para que tengan el dato actualizado, son 8,563,630. Nada más para que tengan el dato, amigos. Ahora, contestando la pregunta o la inquietud del maestro Lalo. Mira, Lalito. De acuerdo a las disposiciones fiscales, y cito el artículo 74, ¿de acuerdo? Tú puedes tener ingresos hasta el 10% de los ingresos totales, ¿de acuerdo? Que no sean agapes. Entonces, ahí puede entrar la consultoría, la capacitación y demás. ¿Sí me explicó? En base a eso, si esa actividad que tú vas a dar de capacitación está en el 10%, puedes seguir tributando como agape persona moral, de acuerdo al 74 de renta, ¿de acuerdo? Ahora, esa actividad, como ya no forma parte del core business, como tú lo mencionas, de acuerdo a la ley del IVA, sí causaría la tasa del 16% del IVA, Lalito. Y si en este caso quien me pregunta, que se llama Ismael, es persona física, ahí estamos obligados a que el 100% de nuestras actividades pues sean exclusivas de nuestra actividad, ¿no? Del régimen. Claro, si es persona Entonces, física, los 900,000 tiene que ser actividad exclusiva, el 100%, que quede claro. y entonces ahí es en donde pregunta. Ismael dice, yo cosecho y vendo flores, pero a veces me piden conferencias sobre cómo mantener estas flores, cómo cosecharlas. Es una prestación de servicio. Puede quedar dentro de mi core business como actividad exclusiva de mi agape y el tema del IVA. ¿Cómo ven este sentido, profe? Fíjate que, y qué buena por la pregunta, José, espero no equivocar del nombre. Hay una máxima que aplica perfectamente en materia fiscal, Alito, que se llama lo accesorio sigue la suerte del principal. Y apúntenle, mis amigos, esto que estoy diciendo viene en el artículo 17, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y te doy una línea, José. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si tú vendes las flores que tú dices y dentro de la venta de las flores le puedes decir, Lalito, que incluye lo que es la asesoría, la capacitación o una plática, entiéndase que entonces no estás vendiendo la plática o la asesoría, estás vendiendo el producto y al vender el producto sigue la misma suerte, grabado al 0%, pero siempre y cuando, obviamente, la parte fuerte, la parte fina y la parte que factures es la venta de flores, de acuerdo, hortalizas o lo que tú vendas, porque si facturas el servicio por aparte, pues desde luego ahí ya causaré IVA. Espero haberme explicado. Eso sería mi sugerencia. En este orden de ideas, y ya nada más es este Ismael, ya Ok, se me fue, pero Ismael, bueno, perdón. en este orden de ideas, profe, entonces, siendo persona física, si está dentro de tu core business relacionado con la enajenación, en este caso, la cosecha de flores y su primera enajenación, y a la Claro, par tienes ingresos también derivado de que das conferencias, capacitación sobre cómo mantener este producto, claro. pudiera Ujú. formar parte de tu core business dentro del límite de los 900 y en este orden de ideas no llevaría IVA. Claro.
Que también Así, aplica, y chéquense el artículo 2 letra A, Lalito, nada más para abundar un poquito. claro. Diferente sería la prestación de servicio, por ejemplo, para cuidar la flor, para fumigarlo, pero directamente en el campo, que pudiera ser un ingeniero, etcétera, la especialidad correspondiente, porque eso sí entraría dentro de lo que es el core business que tú realizas y también estaría grabado al 0%. Perfecto. Muchas gracias, profe. Vamos a continuar con otras preguntas. Para hacer una pregunta, contadores. Adelante, Ramsés, por favor, adelante, con todo gusto, Yo gracias. tengo dos, si me permiten. La primera en cuanto a personas físicas agapes, bueno, obviamente en el entendido que no rebase los 900,000 pesos. Bueno, lo que escuché es que no presentan declaraciones provisionales o pagos provisionales en cuanto a ICR, pero sí tendrían la obligación de presentarla anual. La otra es, ¿tienen derecho digamos, ¿cómo se puede decir? A deducciones personales o no, como reciclo? La verdad, es que desconozco ese tema, bueno, de este tipo de sector, inclusive de personas morales, que bueno, si me permiten también otra, bueno, dependiendo del tipo de sociedad, pues no sé si es en base a flujo de efectivo. La verdad es que desconozco ese tipo pues, de actividad, perdón. Gracias. Ok, si me permite, Lalito, tomar la palabra. Por favor. Gracias, qué amable. Que debo decir, y con gusto contesto la pregunta, que realmente si las personas que nos acompañan hoy están valorando este tipo de valores agregados que damos, a mí en lo personal me está gustando, Lalito, porque realmente la gente la siento en confianza, la siento cómoda, y qué padre, ¿no? Qué padre que realmente se aproveche. Pero bueno, contestando la pregunta de Ramsés, vean, primer pregunta, cuando yo hablé de los 900,000 Ramsés, hoy tengo como que la lengua trabada, pero bueno. Entonces, les decía que el fundamento está en el artículo 113, letra E, noveno párrafo. ¿Me explicó? Entonces, ahí para que tengas el dato. Y tú preguntabas, oye, entonces no hago pagos. Entiéndase que los pagos son definitivos. ¿De acuerdo? Que quede claro esto. Entonces, mientras no rebase los 900,000, no presentas pagos y no hay retenciones. Chécate la regla 3.13.10. Ahora, tú preguntabas, oye, los recicos tenemos la obligación de presentar declaración anual y espero no confundirte. Por ley, la respuesta es sí, viene en el artículo 113, letra F. Pero desde octubre del año 2024 hay una regla miscelánea que no ha cambiado, que es la regla 3.13.7, y en esa regla me releva de presentar declaración anual. Y nada más cerrando el comentario, todo lo que se hable de reciclos, persona física o persona moral, tributan al flujo de efectivo, que quede claro. Y cuando hablamos de agapes, artículo 74, otra de las bondades, persona moral, también tributarían en base a flujo de efectivo. Lo cobrado paga impuesto, lo pagado se deduce. Sin embargo, una de las bondades también de agapes, persona moral, es que no calculan el ajuste anual por inflación, que puede ser acumulable o deducible, pero ellos no lo calculan. Espero haber respondido tus preguntas. Gracias, Lalito. Sí, No, gracias, gracias, profe. contadores. Gracias, maestro José. Ok, Gracias. gracias. Adelante. Perfecto. Vamos a continuar con las preguntas. Recuerden que este evento es para ustedes. Déjame comentarle algo rápido, profe, en lo que se animan a preguntar en el chat. Fíjese que este formato de programas fue derivado precisamente de una encuesta que realizamos en donde realmente ya no, ya, muchas veces el empresario quiere respuestas rápidas, ¿no? Entonces, luego los contextos, la teoría. Entonces, decidimos que no fuera curso, decidimos que no fuera webinar, sino literalmente vámonos a la pregunta. Nos ha funcionado muy bien. Es por eso que estos eventos duran una hora, hora y cachito máximo, pero de verdad que están gustando. Yo no he visto este tipo de formatos en otras capacitadoras o en otros lados, así que espero que les estén gustando. Propongan temas, ahí en el chat mi equipo, nuestro equipo está poniendo los datos de contacto, propongan temas y claramente y con mucho gusto los vamos a seguir tocando. Tengo por ahí una manita levantada que es de nuestro buen amigo Francisco, que de hecho mira hasta tiene la foto de perfil, lo tiene a usted bien abrazado. Este, adelante, adelante Paco. Esa foto no la veo. A ver, ahorita que hable, a ver si la ve. Adelante Paco. Ah, ya la vi, ya la vi.
escuchan, profe? Te escuchamos muy lejos, Paco. Si puedes, habla más fuerte. A ver, aquí, ¿estamos bien? No sé tú cómo lo oyes, Lalo, pero yo lo escucho muy lejos. Sí, te escuchas lejos, Paco. Ojalá pudieras quitarte los audífonos o hablar un poco más fuerte. Déjame lo Exacto. establezco y Gracias. ahorita retomo, gracias. Claro, perfecto. Ok, Gracias. entonces ahorita retoma Paco y vamos a la manita levantada que es de Jürgen. Adelante, Jürgen. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, a ver, mi pregunta va encaminada a lo que es bueno, el usufructo, la nula propiedad y el usufructo en el artículo 18 dice que se considera un ingreso. Aquí mi pregunta es, ¿un usufructo parcelario podría considerarse ingreso para un régimen de agapes? Bueno, te comento, esto fue una reforma de hace más o menos 3, 4 años, Jürgen, donde la autoridad precisamente reformó el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto sobre la renta, básicamente el 19, donde establece que cuando tú enajenes uno de los dos atributos o los dos llamados, como tú bien lo dices, el usufructo o la nuda propiedad, entiéndase que se considera enajenación para efecto fiscal y en atención al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿qué estaba valorando la autoridad por eso la reforma? Que mucha gente, por ejemplo, vendía uno de esos dos atributos o los dos, ¿de acuerdo? Y no estaba pagando impuestos. Eso es como primer escenario. Y como segundo escenario, por ejemplo, vendía un atributo o transmitía, por ejemplo, el usufructo o la nueva propiedad y deducía el 100% de las deducciones, cosa que tampoco aplica. Es decir, simplemente tú tienes que determinar, ¿de acuerdo? La utilidad o la pérdida por la enajenación o la cesión de esos atributos, pero sí es un ingreso acumulable, que quede claro. Ahora, ¿esto puede entrar en el esquema de agapes? Claro que sí, desde luego, pero no pierdas de vista, no pierdas de vista que lo que es la venta de activos como tal no se considera dentro del 90% como actividades preponderantes de los agapes. Entonces simplemente hazlo de acuerdo al texto de ley. Sin embargo, yo te sugeriría, antes de tocar el usufructo o la nuda propiedad, está tomando mucha fuerza lo que es, por ejemplo, el fideicomiso. Entonces, valoren un buen contrato de fideicomiso en donde se puede revocar, que ese es el nombre técnico, y eso que denotaría que no se transfiere la propiedad y al no transferirse la propiedad no hay un efecto fiscal directo. Entonces, ahí están los comentarios, Jürgen. Ok, perfecto, profe. Y bueno, ya nomás para terminar, hablando de igual de un usufructo parcelario, sí o Ujú. sí tiene que ser entre ejidatarios, Sí, ¿cierto? claro, claro. Que también Perfecto. les comparto, Jürgen, ya que tocas el tema, porque muchas cosas obviamente se tienen que analizar de manera puntual, pero ya que lo tocas, fíjate, otra vez, más allá del usufructo, no se casen con ideas vagas, simplemente ustedes aterricen lo que realmente quieren hacer. Por ejemplo, si tú eres un ejidatario, un parcelario, tienes que tener muy bien o muy claro lo que dice la ley agraria. ¿Y por qué lo menciono? Porque tú tienes que acreditar el dominio pleno, que seguramente lo habrán escuchado muchos. ¿Y por qué menciono esto, Jürgen? Porque el artículo 93, fracción 28 de la ley del impuesto sobre la renta establece que mientras tú transfieras los derechos entre ejidatarios, no hay enajenación, porque sigue estando en la masa de los mismos ejidatarios. Pero cuando tú hagas la cesión de la propiedad a la iniciativa privada, de acuerdo que ya sería una enajenación, y como es la primera enajenación, no pagarías impuestos sobre la renta, porque toda la actividad y no hay monto establecido está exenta para efectos de ICR. Entonces, también aquí la sugerencia, dependiendo el bien del cual estamos hablando, que lo puedas inclusive seccionar por parcela o por pedacitos y así ahí puedes seguir utilizando la parte exenta porque al final del camino estás enajenando a la iniciativa privada, pero obviamente tienes el derecho pleno. Es lo que tienes que valorar, Jürgen. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien Adelante. más? ¿Alguien más? O Paco, con todo gusto puedes prender tu audio, por favor. A ver si ahora sí, profe. Ahí salimos. ¿Sí? ¿Sí, listo? A A ver, ver. pondré atención. Ah, ok, a ver si me escuchan bien. Ya había dejado la pregunta, me gusta saludarlos, profe, Lalo, José Antonio,
siempre es un agasajo escuchar ahí. La Ah, ok. pregunta La que pregunta, la pregunta ya la dejaste en el chat, ¿verdad? sí, por si me escucho cortado. Mejor, Sí, te escucho. sí, Mejor léela, Lalo, por favor, porque, sí. perdón, Paco, y gracias por la foto, pero sí, sí te escuchas muy cortado. Pero bueno, si la puedes ubicar y leer, Lalito, por favor. Sí, claro que sí. Dice Paco Salazar, gusto saludarlos a ambos. Lalo Núñez, profesor José Antonio. Siempre un agasajo escucharlos. Me parece que tengo intermitencia, pero dejo aquí mi pregunta. En el tema que comentaban de aprovechar al máximo el número de socios para la exención, ¿cómo la autoridad verifica cuántos socios tiene la sociedad? Quiero pensar que es en el momento en que se inscribe a la persona moral en el RFC y a su vez es en los avisos de modificaciones de socios y accionistas. Bueno, te comento, mira, más que nada, Lalito, para darle un contexto, y yo Sí, ahorita te decía que estoy con un cliente aquí en Santa María, el Alto o la Alta, pero bueno, espero que me disculpen. Pero les decía lo siguiente, porque hoy por hoy, fíjense, todo lo que gira alrededor del socio se puede aterrizar en las siguientes ideas. Número uno, algunas personas morales teniendo socios no están identificando y no están integrando el expediente del beneficiario controlador, que en cualquier momento la autoridad lo puede solicitar, que por cierto debe de formar parte de la contabilidad. Y eso aplica para todas las personas morales, contribuyentes o no. Segundo comentario. En base a la pregunta, Paco, en el momento que se integren los socios a cualquier persona moral, no olvides que se tiene que hacer un movimiento en el RFC, ¿de acuerdo? Para que hoy por hoy estén con las obligaciones que deben de cumplir los socios. Sin embargo, obviamente también no olviden que este proceso pasa por el notario público y el notario público al hacer el acta constitutiva de cualquier empresa ya identifica los socios, que por cierto también tuvo una reforma para que la lean. Ahora, ¿a qué quiere llegar con este comentario? De que hay una regla miscelánea, Lalo, que también toda la vida le hemos platicado, que es la regla 255. Y esa regla, hablando de los socios, dice que están obligados a presentar declaración anual, aun y cuando no tengan dividendos. Que por cierto, como valor agregado, de acuerdo al mismo artículo 74, si ustedes se preguntan, ¿una persona moral que tiene socios puede decretar dividendos? La respuesta es sí, con una mecánica sui generis, pero la respuesta es sí. Entonces ahí están los comentarios, pero la autoridad ya identifica perfectamente quiénes son los socios, seguro. Ahí dile que tiene mute, Aline Lalo, no se Sí, escucha. ya, ya. Ya, perdón, Lalito. Ya sabe que la que me regaña es Aline. A ver, recordemos también, profe, que desde el momento, y fue reforma de la ley antilavado de dinero desde julio del año pasado, Ajá, de hace 2 años. Todo lo que tenga que ver con notarios se informa. Y sí. dentro de ellos, toda la relación con socios y accionistas. O sea, de entrada, todo el notario informa. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Gracias, Paco. A ver si recuperas el audio, porque nos gustaría escucharte y saludarte. Abrazo enorme, ¿eh? Bien, nos comenta Hatsiri Armendaris. Dice, buen día. Uno de los beneficios de los agapes es poder hacer la retención del 4% de ISR para los trabajadores eventuales. Es Ok. decir, ¿se aplicaría directamente o tiene que pasar por tablas? Bueno, te comento, muy buena pregunta. Eso viene, Lalito, en el decreto de facilidades administrativas Administrativas. que publica la autoridad y eso salió publicado, si no mal recuerdo, el día 17 de febrero de este año. ¿De acuerdo? Bueno, y hay una regla en particular que dice que tú puedes tener trabajadores eventuales del campo y demás y puedes aplicar la facilidad administrativa considerando el 4% de retención de impuestos sobre la renta. ¿Sí me explicó? Bueno. No hay que perder de vista, Hatsiri, primer elemento, primer elemento. Trabajadores, cualquier trabajador, trabajadores que tengan un ingreso hasta 11,462,65 y espero no equivocarme en la cantidad, tienen derecho al subsidio para el empleo. Que quede claro, ¿eh? Entonces, a partir de una cantidad mayor, pues desde luego ya pierden el derecho del subsidio para el empleo.
¿Se me explicó? Ahora, haciendo cálculos, yo inclusive lo tengo muy fresquecito. Tú puedes pagar una nómina de, por ejemplo, de 2,500 a la semana, 3,500 a la semana, hasta 5,500, 5,000 pesos a la semana en promedio, ¿de acuerdo? Y sí te convendría aplicar el 4% en lugar de lo que da la tarifa. Es una cosa u otra. Otra. Pero dependiendo el monto de la nómina que debes de pagar y cantidades superiores a las que estoy refiriendo, ya no te conviene, porque el 4% sería más elevado que aplicar todo el procedimiento de la propia tarifa. Pero la respuesta es dependiendo el monto del salario del colaborador. Muy bien, excelente, profe, muchas gracias. Si no hay alguien que quiera tomar el micrófono, voy a continuar leyendo los comentarios y las preguntas, recordándoles que en todo momento, ya está también nuestro buen amigo Alberto Arceo. Amigo, ¿cómo estás? Oye, bienvenido, no te había visto. Bienvenido, así que adelante. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo, maestro. Mi mayor Gracias. admiración y respeto para ustedes dos, el maestro José Antonio y para usted. Para mí, son unos grandes contadores y ejemplo a seguir. Miren, normalmente han salido muchas dudas que surgen en la práctica, porque normalmente el mismo 74 de renta, ya sea en su párrafo noveno décimo o después de la fracción tercera, nos menciona que sí, lo que nos mencionaba el maestro José Antonio al inicio, que por socio tenemos 20 UMAS y el tope son 200 UMAS. Es decir, la persona moral puede tener 12, 13, 14, 15 socios, pero la exención solamente es de paga las 200 UMAS. Sí, entonces para el máximo aprovechable de las 10 que tenemos por ahí, de los socios, va. Pero ¿qué pasa si soy ejido Ujú. y quiero tributar como ejido o puedo tributar como ejido? ¿O qué pasa si soy una asociación o una sociedad? ¿Sí? ¿Cuál sería tengo exenciones, no tengo exenciones? ¿Y cuál sería mi forma de tributar? Si son como los coordinados del autotransporte, lo hacen por los miembros, ¿cómo sería? Ok, bueno, gracias por los comentarios, mi querido Alberto. De verdad que es un honor estar con ustedes. Y te contesto, mira, de entrada confirmo lo que dice el contador muy acertado. Aunque tú tengas 11 o 20 o 30 socios, nada más aplicas hasta 10 socios, sí, sí, sale. Y obviamente todo eso tiene que estar protocolizado y que obviamente se cumpla con los requisitos en materia, por ejemplo, corporativa, que es un tema que estamos descuidando. Ahora, segundo comentario. De manera puntual, la regla es, dice, para cualquier persona moral aplica la parte exenta de hasta 200 sumas. Sin embargo, si leemos de manera puntual, como bien dices, el artículo 74, hay dos supuestos en el cual, ojo con esto, no aplica el límite de la exención y uno de ellos es precisamente el ejido y la comunidad rural. Entonces, si ustedes se constituyen como ejidos o comunidad rural, desde mi punto de vista, no aplica el límite de la exención y por lo tanto Todo, todo el ingreso está exento. Ahora, así es. voy a poner el dedo en la llaga, Alberto. Así como tú precisas, yo también preciso. Tengo en el buen plan, desde luego. Mucha gente está utilizando, Lalito, este tipo de empresas para lavar dinero, cosa que no se debe de hacer a propósito de los ingresos exentos. No pierdan de vista la sustancia de la operación porque podemos tener ya un problema de tipo penal, porque en la práctica se está haciendo, Lalito. Y digo, en algunos casos sí me consta. Sí, de hecho, quiero comentar algo, profe, Alberto. Y híjole, la verdad es que pues son cosas de la vida real. En el momento que nosotros sacamos el flyer, profe, de preguntas y respuestas de Agape, me escribieron como una especie de anónimo vía Facebook, ¿eh? Y para que vean Ajá. para dónde fue. Ok. Literalmente me dijeron, estimado maestro, no me conoce. Sé que va a hablar sobre agapes. Queremos mover más de 20 millones de pesos al mes. ¿Usted me puede vender una agape? El dinero está destinado para una campaña política. Ve nada más. O sea, pero así, queremos mover 20 millones de pesos al mes. Claro. Queremos comprar un agape. ¿Usted me puede vender un agape? El dinero va a ser destinado para una campaña política.
Deja ver si me quedan unas 3 o 4 agapes de este Lalo. Sí. Dije, no, 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 no vendemos, pero la constituimos. Ah, no, no es cierto, ¿eh? No se crea, no se crea. Amigo, nada más si me permites, Lalo, Por digo, favor. estamos hablando desde el punto de vista ético, desde el Claro. punto profesional. Digo, no nos asusta el hecho de que hay gente en la práctica que puede manejar, puede constituir y puede hacer lo que quiera. Sin embargo, hoy las facultades de la autoridad están muy, 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 muy vigentes, muy al pendientes. Y yo nada más quiero identificar, Lalo, que el contador o el asesor puede tener una responsabilidad solidaria en la comisión de un delito en materia fiscal. Porque chéquense el artículo 95 del Código, amigos, en la fracción 9 y dice de manera puntual que derivado de la prestación de un servicio o de un convenio que llevemos a cabo por sí o por interpósita persona la comisión de un delito, somos nosotros responsables solidarios. Y fíjense, un tema que también está muy en tendencia, Lalito, es si yo le gano al fisco en materia fiscal, de que le puedo ganar al fisco en materia fiscal, obviamente la cuestión penal, la penal sigue vigente, ¿eh? O al revés, le gano al fisco en materia penal, la situación fiscal sigue vigente, porque mucha gente dice, es que ya le gané al fisco en materia fiscal, por lo tanto estoy liberado. La respuesta es no, Lalito. No, 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 y tampoco olvidemos el 400 bis del Código Penal Federal. No hay límites respecto de lo que se pueda considerar lavado de dinero y que tiene precisamente permítame la expresión, un castigo que va desde los 5 hasta los 15 años de cárcel, ¿vale? Por Ah, utilizar recursos de procedencia ilícita. 400 bis del Código Penal Federal. Bueno, pues gracias, profe, gracias, Alberto. No sé si tengas algún otro comentario y si no, o si alguien de verdad quiere levantar la mano, abrir sus micrófonos, de verdad que son bienvenidos. Por lo pronto, y más que nada, chicos, porque ya faltan 15 minutitos para que se acabe nuestra telenovela. ¿tan Una, rápido, Lalo? No Sí, juegues. ya, Ok, ¿puedo participar, maestros? sí, adelante. claro. Respecto a este tema de la responsabilidad solidaria, con respecto a servicios contables, por ejemplo, como ayudante, pues no habría ningún problema, ¿no? Y para vincularlo tendría que haber un CFDI, ¿con eso ya bastaría o tiene que haber un contrato? Por ejemplo, en caso específico de un contador que presta servicios fiscales, pues, porque Bueno, de auditoría, perdón, de auditoría, obviamente, inclusive el CPI o CPR, como se le llamaba, con el solo hecho de conocer alguna cosa anomalía, pues ya ahí se puede decir que ya hay una vinculación. Si no mal recuerdo, en la época de Obrador salió esa, digamos, ¿cómo se dice? Modificación a la ley, ¿no? O al penal. Pero con respecto a personas físicas, como un servidor que pudiese prestar algún servicio contable y no hubiese, digamos, un CFDI de antemano y inclusive un contrato, podría, por el solo hecho de recibir el dinero ya, una transferencia ya habría vinculación, no lo sé, la verdad, desconozco, perdón. Ok, mira, te comento. De entrada, contador, la misma normatividad contable establece o sugiere algunos modelos de contrato, en donde se destacan lo siguiente. Número uno, el alcance del servicio que vas a prestar como primer escenario. Segundo escenario, dejar muy claro que nosotros solamente le vamos a dar forma a la información financiera, pero la responsabilidad de la documentación y de la propia información es de la empresa, no es de uno como contador. ¿Sí me explicó? Y había hasta el año pasado una discusión en el Código Fiscal de la Federación a propósito de los auditores y decía, cosa gravísima, decía, cuando uno como auditor se dé cuenta de la posibilidad de que el cliente está cometiendo un delito en materia fiscal, uno tendría la obligación de identificar ese supuesto y denunciarlo. Hoy por hoy fue muy criticado. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos los expertos en la materia. Si los jueces, los mismos peritos se tardan meses y demás para dilucidar si caigo en un delito, obviamente me estaban dejando la responsabilidad a mí. Ahora, por otro lado,
También hay que considerar que solamente aplicaría para servicios como prestaciones externas. Si a ti te contratan como contador vía nóminas, obviamente solamente tú recibes órdenes, ahí no aplica ninguna disposición. Y cuando yo hablo de un contrato, no pierdan de vista, amigos, no pierdan de vista que el contrato como tal nace de un convenio y el convenio es la voluntad de las partes y pasa a ser contrato cuando se establecen derechos y obligaciones. ¿Se me explicó? Entonces todo va en función a eso para que no tengas problemas ni con tu cliente ni con la autoridad. Y bien importante, se da muchas veces el caso de que uno puede recibir recursos del cliente más allá del honorario. Entonces eso también tú lo tienes que dejar asentado en el contrato para que llegado el momento no se considere como un ingreso acumulable para ti, porque ahí podría entrar un concepto que nosotros llamamos pagos por cuenta de terceros. Te puede decir tu cliente, págame o cómprame esto y te deposita a ti, pero haz un contrato obviamente para que tú identifiques ese dinero, no lo consideres como ingreso acumulable y desde luego ten mucho cuidado con los comprobantes que tienen que salir a nombre de tu cliente. ¿De acuerdo? O sea, bien, adelante la lista. Fíjense que además Ramsés es una práctica y aprovechando que están muchos de nuestros colegas, es una práctica equivocada, colegas, el que nosotros pidamos como parte de la información la fiel, Claro. la contraseña. Y muchas veces queda incluso hasta plasmado en el propio contrato, en la propia solicitud de información. No debemos pedir la contraseña y no debemos pedir la fiel. Ahora, si utilizamos la contraseña y si utilizamos la fiel, debemos de tener en todo momento nuestro NDA o nuestro convenio de privacidad, confidencialidad y de no divulgación. Asimismo, en el propio contrato de prestación de servicios, quiero recomendarles una cláusula que se llama cláusula de indemnidad. Indemnidad en sus contratos de prestación de servicios. No es el tema, pero sí se los quiero recomendar, jóvenes. La cláusula de indemnidad, ¿en qué va? Va de que yo como prestador de servicios externo solo seré responsable ante terceros hasta por el importe de mis honorarios. No tengo ninguna sanción administrativa ni penal. Yo, como prestador de servicios, solo seré responsable ante propios y terceros, solo hasta por el importe de mis honorarios. No pedir fiel, dejar todo vía por contrato y utilizar esta cláusula de indemnidad, profe Toño. Bueno, pues Claro. Pero seguimos. ahora, fíjate, ahora yo te quiero hacer una pregunta, ya que hablas de honorarios, Lalito. Sí, Y toda vez que seguramente muchos sabrán que uno como expositor, como especialista en materia fiscal, pues lo invitan a trasladarse en muchos lugares de la República. Bueno, vamos a pensar que hablando de honorarios, yo tengo que hacer gastos por concepto de viáticos. La pregunta es, ¿cómo se facturan los viáticos a los clientes, Lalito? ¿O a nombre de quién tiene que salir el comprobante? Y lo más importante, si esos viáticos, pensando que se le timbren al cliente, causan IVA. No sé si me expliqué. o sea, pero nosotros como proveedores externos. Sí, claro, 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 como contador, como asesor. Vamos a pensar que yo te invito a ti, oye, ve a ver mi empresa a Cancún, ¿de acuerdo? ¿Quién paga Ah, los viáticos? ¿A nombre de quién se facturan los viáticos? ¿Y quién los timbra los viáticos? Y los viáticos causan IVA. ya entiendo perfectamente. Nosotros los cobramos como parte de nuestro servicio. Pero definitivamente los comprobantes fiscales derivados de estos viáticos deben de salir a nombre de la empresa. Y curiosamente, ahí es en donde aplica precisamente el pago por cuenta de terceros, en donde el CFDI debe de tener los RFCs de quien paga el viático, de quien lo goza y de quien termina siendo el intermediario, por decirlo de alguna manera. Bueno, nada más preciso y no quiero entrar porque yo creo que vamos a tener una sesión, Lalo, que se llama Confrontación de Lalo con José Antonio. Pero bueno. Pelea de fiscalista. Nada más puntualizo, ¿eh? Sí. De acuerdo a lo que es un gasto por cuenta tercero, sí cabe el comentario, si es correcto. Sin embargo, en materia, por ejemplo, de IVA, chéquense el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde dice que cuando uno como prestador de servicio
quiera determinar la base del IVA, tiene que incluir, Lalito, la contraprestación, que es mi honorario, ¿de acuerdo? Intereses normales o moratorios pensando que se cobren, ¿de acuerdo? Los viáticos, ojo con Viáticos. los viáticos, y dice, y cualquier otro concepto que se cargue o se cobre. Entonces, hoy por hoy, esos viáticos los tiene que facturar el prestador de servicio, los comprobantes tienen que salir a mi nombre y desde luego yo le facturo el 100% a mi cliente. Ahora, eso pudiera inclusive tener unas dudas. Por esto te decía, procurar poner un evento de retenciones. Y eso ya facturado causa retención de ICR, sí, al 10%, si estoy en el régimen general, y causa la retención del IVA, la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Nada más como valor agregado, Lalito. Sí, profe, sí, 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 perfecto. Y precisamente por eso comentábamos esta cláusula de indemnidad, para que en todo momento ustedes solo puedan ser responsables hasta por el importe de sus honorarios, que como bien comenta el maestro José Antonio, incluyendo intereses o incluyendo los viáticos. De acuerdo, vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Y aquí tenemos a, bueno, ya fue Hatsiri, nos dice Brenda Hernández. Buenos días, maestros. ¿Cómo conviven los estímulos de agapes si decido tributar bajo el régimen simplificado de confianza? Bueno, yo entiendo la pregunta, Lalito, que Agapes, como ya lo decíamos, persona física, el ingreso total tiene que ser el cien por Por ciento de su ciento. actividad principal, sin considerar, nada más que quede claro, Lalito, lo que es enajenación de activos o de terrenos, o de los dos, primer comentario. Segundo comentario, por reglas de carácter general, reglas misceláneas, el agape puede tener ingresos adicionales que sí pueden convivir, que son pensiones y jubilaciones, nada más. ¿Me explicó? Porque tiene otro ingreso, ¿de acuerdo? Dejaría de ser agape persona física y ya no aplicaría la bondad de la parte exenta, que son los 900,000 pesos. Es decir, todo el capítulo de sueldos y salarios, Sí, sí, pero inclusive no todo, Lalito, porque nada más porque ahí dice la regla está miscelánea, las pensiones y pensiones y jubilaciones. jubilaciones. Perfecto. Pero si Exacto. tienes sueldos y salarios, desde mi personal punto de vista, ya no. Ahora, Exacto. espero no confundirlo, ¿eh? Porque quitando a la persona física agape, si tú eres una persona física normal, no siendo agape, ahí sí pueden convivir salarios e intereses. ¿Estamos de acuerdo? De Sale. acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Adelante, Alberto, por favor. Digo, yo sé que el maestro José Antonio es un experto y se sabe la resolución miscelánea fiscal de memoria, realmente, pero digo, para puntualizar, maestro, para las personas que lo están escuchando, según yo es la 3.13.25 donde vamos a encontrar ahí que justamente pensiones severas de retiro no son acumulables y no entran para el cúmulo de la extensión de los 900,000 para personas físicas, mencionando el 113E, párrafo noveno y décimo. Correctísimo. Gracias por la presión, Alberto. Qué amable eres. Eh, Gracias. Excelente, vamos a continuar y nos comenta, híjole, híjole, ya ven cómo sí, este programa normalmente se destina de 1 hora, máximo 1 hora y 15 y faltan algunas preguntas, profe, ¿eh? Así que Adelante, vamos a, échatelas, vamos a Lalito, dar. porque aquí ya me están esperando mis clientes, ya me están haciendo cojitos de que, ¿qué onda, ¿Que Toño? a qué hora? ¿Que a qué hora? Ok, Exacto. dice, bueno, ya respondimos la de Brenda. Dice Consu, mi pregunta, o sea, no la terminó, entonces vamos a continuar. Ahí sí, Consu quiere abrir su micrófono. Adelante, por favor, ¿eh? Nada Nos más comenta, que no nos regañe. a ver, nos comenta Aline también. Una empresa agrícola factura 120 millones de pesos al año. Exporta el 70% de su producción. Recibe subsidios gubernamentales y tiene pérdidas por sequía, adquiere maquinaria y realiza operaciones con una comercializadora del mismo grupo. ¿Cómo se determina correctamente el ISR y el IVA? Bueno, no, pues aquí ¿qué pasó, Aline? Fíjate, porque dice, ¿cómo se determina el ISR, el IVA, registros contables, depreciación, deducciones y cuáles son y cuáles son los riesgos? Bueno, te doy una línea, Lina, que eso ya no es pregunta, y sí es una Y das consulta. consulta, sí. Bueno, mira, quiero aclarar lo siguiente, que siempre que hablemos de la parte contable, no olviden, amigos, aplicar las normas de información financiera, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Y seguramente a muchos les va a causar asombro.
que, por ejemplo, aplicando la serie Lalito, hablando de las NIF, de las NIF. hay un apartado específicamente precisamente para agrícolas y demás. Menciono esto porque aquellos que se dedican, por ejemplo, a la parte agrícola, tienen que identificar un concepto llamado activos biológicos. Ojo con esto, activos biológicos y cómo se conforma, en su caso, el inventario y llegado el momento, el costo de ventas. O sea, contablemente aplican la NIP y creo que ahí te doy una primer escenario. Segundo escenario, dependiendo Estoy mandando un link de a un ver, curso. ah, Ya, es que nos están compartiendo, Lalito, pero bueno, está sí, bien. está bien. Pero me cortan la inspiración. Gracias. Entonces, segundo comentario, Aline, la deducción de inversiones es igualita en materia fiscal que cualquier persona moral, régimen general. Sin embargo, y ya lo decía también Alberto, de verdad que gracias por los comentarios, contador. También es muy halagado, o sea, me siento halagado por los comentarios, pero también comento que de acuerdo al párrafo 11 o 11º y 12º del artículo 74, tú puedes facturar, Aline, hasta 423 UMAS elevadas al año, que son en promedio 18 millones y feria, Lalito. Y hay las compras de activo, Aline, escucha esto que es una bondad fabulosa. Las compras de activo las puedes llevar como una deducción directa para Al cien por efecto ciento. fiscal. Contablemente las tienes que seguir depreciando. Ahora que yo nada más hablaría, Lalito, que debes de tener mucho cuidado con el uso del CFDI, porque si de entrada el uso va a ser deducible, pues me lo tengo que llevar como gasto general. Cuando a mucha gente se llega a asombrar al día de hoy, cuando yo digo, es que un activo te lo puedes llevar al gasto, ahí está el ejemplo real. Ahí está el ejemplo real y termino el comentario. Chécate, Aline, el artículo 18 de la ley de renta si eres moral o el artículo 90 de la ley de renta si eres física, en donde pueden haber estímulos o apoyos fiscales, ya sea a nivel federal o a nivel local. Y esos apoyos, estímulos fiscales, es un ingreso contable, no fiscal, es decir, no se acumula. Y al presentar tu declaración anual, la misma declaración anual te puede preguntar, que de hecho lo hace, si tienes otro tipo de ingresos a los ingresos propios. Entonces, ahí está el comentario. Recordemos que como contribuyentes debemos de tener tatuados este artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el 33 de su reglamento. No vamos a pasar lista por cuestiones de tiempo, pero básicamente el 28 del Código Fiscal en donde platicamos qué es lo que integra la contabilidad para efectos fiscales y el 33 pues del reglamento pues viene todo el listado. Entonces no se olviden que nosotros hacemos la contabilidad de conformidad con las normas de información financiera específicamente para GAPES en su serie E. Número dos, que en este orden de ideas tenemos la obligación de llevar todos los libros corporativos, todas las asambleas, beneficiario controlador, esquemas reportables, presentar contabilidad electrónica, presentar obviamente, y aquí también es otro cuestionamiento también, profe Toño, Ajá. respecto de que, y de una vez lanzo la pregunta que me hacen también de este lado, Ismael. Somos un grupo de personas físicas agapes. O sea, son físicas agapes. ¿Pueden tener de manera adicional una persona moral agape? No, no. ¿Por qué? Recuérdense amigos que cuando hablamos de agapes persona física, ya lo estamos encasillando como recicos. Y si ustedes checan el artículo 113, letra E, después de la tablita donde vienen las tasas de impuesto, te dice de manera puntual que un reciclo no puede ser socio de una Socio. persona moral, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay tres supuestos, ¿de acuerdo? Que dependiendo qué tipo de persona moral hablemos, sí puede ser socio. Y voy a poner un ejemplo, Lalito. Puede ser socio de, por ejemplo, de una persona moral con fines no lucrativos. Pero ¿cuál es la condición de que no paguen remanente distribuible? Puede ser socio de una SOCAP, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, ¿de acuerdo? Porque la condición es para que te paguen intereses, pues tiene que ser socio. Y tienes que ser una sociedad cooperativa, sociedad cooperativa de producción. Por lo tanto, si estás en ese supuesto, también puedes ser socio. Pero excepto esos tres supuestos, cualquier sociedad del reciclo, sales del reciclo de manera automática, Lalito. Excelente, perfecto. Vamos a continuar. Sheila Armenta.
Buenos días, maestros. Una persona moral sector agropecuario que sus ingresos son exentos por no rebasar las 20 UMAS por socio, ¿está obligado a enviar contabilidad electrónica? Bueno, aclaro. De acuerdo, y si me permite, Lalito, si me permites, de acuerdo al artículo 28 28. del código, que ya lo decía la fracción cuarta, ahí nace la obligación de mandar la contabilidad electrónica. Y de acuerdo a la regla 2815, ahí viene la formalidad para mandar la contabilidad electrónica. Y ya ustedes deben de saber que recicos no mandan, físico moral, y personas físicas hasta 4 millones no mandan. De ahí en fuera, Lalito, todos tenemos la obligación de mandar la contabilidad electrónica. Ahora, chéquense que también eso puede ser una cuestión interesante, que de acuerdo al artículo 81, de acuerdo en la fracción 41, te pueden obviamente cobrar una multa que va de 8,000, ¿de acuerdo? A 22,000 por no enviar la contabilidad electrónica. Ya se actualizó. Pero más allá de eso, Lalito, de acuerdo al artículo 17H bis fracción 14, te pueden restringir los certificados de sellos digital por no mandar ni la cuenta electrónica ni la DIOT. Y me estoy metiendo en otro tema, porque en base a una pregunta, al estar grabado al 0%, estamos obligados a mandar la DIOT en atención a la fracción 8 del artículo 32 de la ley del IVA. Ahora, la facilidad administrativa, ¿de acuerdo? Me permite mandar las declaraciones de IVA y las DIOT de manera semestral, nada más como bondad adicional, Alito. Gracias. Claro que sí, profe. Y es que de aquí, lástima por el tiempo, pero de aquí también hay muchos temas de qué platicar. Precisamente al estar obligados al enviar la DIOT por estar grabados a la tasa cero, entiéndase que también podemos ser sujetos de tener saldos a favor y de pedir la devolución. Claro, Pero en seguro. este orden de ideas, de no tener la contabilidad electrónica, uno, no procede la devolución del saldo a favor. Dos, y si el saldo a favor de conformidad con el 22 del Código Fiscal de la Federación, este es rechazado cuando se hace el envío manual, recuerden que por criterio de la Suprema Corte ya no se puede solicitar nuevamente si no es por Ah, medios de defensa fiscal. claro, totalmente, sí. Sale, nos comentan, a ver, déjenme ver, aquí está, Estefanía. Vendo pacas de alfalfa. Aproximadamente el 80% las cosecho yo, pero el otro tanto las compro a vecinos que no me dan factura. Cuando yo vendo, debería de causar IVA al 16% por la compra-venta y 0% de lo que yo cosecho. Hago factura global mensual y siempre he tenido esa duda si lo hago bien o mal. Yo le pongo el 0% a toda la venta. Dice, a ver qué pasa, Sí, ¿verdad? dice, me No, persino y que Dios diga, dice. bueno, si tú estás vendiendo el mismo producto, ¿de acuerdo? Que también hay una regla miscelánea, Lito, que como bien dices, falta tiempo, que tú no necesariamente tienes que ser una persona que siembra y cosecha. Tú, por ejemplo, puedes ser solamente una persona, por ejemplo, hablando del tema ganadero, por ejemplo, que compres ganado, ¿de acuerdo? Y que lo engordes y lo vendas, pero no necesariamente lo crías y demás. Bueno, menciono esto porque hay algunas bondades que tienen que leerse. Pero bueno, en la pregunta concreta, si tú vendes alfalfa, compras alfalfa y la vendes la alfalfa, desde luego sigue estando grabada la tasa del 0%, siempre y cuando se venda como mercancía, no como servicio, ¿eh? Porque el tema de venta con servicio va de la mano, va de la mano. Por ejemplo, que me digan, oye, José Antonio, véndeme pacas de alfalfa. Pero yo quiero que les des el servicio, por ejemplo, veterinario, el servicio XXX. Entonces, obviamente, eso ya puede cambiar la esencia de la venta. Sí, recordemos que en todo, y hablando de la esencia, profe, en todo momento el agape está relacionado con el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, lo Claro. que son actividades empresariales. En Sí, todo seguro. momento, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Nos dice Francisco, que fue la pregunta que ya leímos. Nos dice Juan Zúñiga. Si estás por ahí, Juanito, saluda, qué gusto que nos acompañes. Pero bueno, profe, Juan Zúñiga desde Cocotitlán dice, buena exposición, saludos a ambos maestros. Pregunta, si me quiero dedicar a vender elotes, elote crudo y maíz, ¿cómo puedo entrar a Agape? Bueno, mi querido Juan, saludos y déjame decirte que hace exactamente el domingo pasado pasé por Cocotitlán, me acordé de ti
y se me antojó un elote, porque ahí venden elotes muy buenos, hasta sí me hizo agua a la boca, pero bueno, si te dedicas a esa parte, mi querido Juan, entiéndase que hay dos elementos que tienes que considerar. Lo que es la persona que produce, que cosecha y que es la primera enajenación del elote, desde luego ahí está, por ejemplo, la aplicación de la tasa del 0% y la posibilidad de que sí pueda ser agape, sin problema, ¿de acuerdo? Persona físico, persona moral. Ahora, entiéndase que en los términos, escucha esto, mi querido Juan, en los términos del artículo 2 letra A, fracción primera, último párrafo de la ley del IVA, cuando tú vendes un servicio destinado para la alimentación, ¿de acuerdo? Se coma, o sea, para llevar, que es el caso del elote, eso ya estaría grabado la tasa del 16%. Ahora, ¿eso también lo puede ser el agape? La respuesta es sí, porque recuérdate que persona moral tiene un margen de un 10% de ingresos adicionales. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa venta de lotes, así entendido, causa la tasa del IVA el 16%. O sea que como agape te puedes dedicar a la cosecha y la venta de maíz y el otro 10% como persona moral, pues ya pones tu puestecito allá afuera de tu casa a vender elotes preparados y que se los lleven y que se los coman, ahí dice. Pero fíjate la bondad, Lalito. Por ejemplo, Sí, vamos a pensar ese híbrido, al tener la parte grabada al 0%, tiene IVA acreditable, digamos, a favor. Y la venta de lotes, y ahí ya no paga ese IVA porque lo puede acreditar, ¿estás de acuerdo? claro. Entonces no pagaría el IVA. Nada más tengan mucho cuidado, amigos, y vuelvo a insistir. Chéquense el artículo 28 fracción segunda, que insisto, tienen que proporcionar las deducciones e inclusive el IVA, porque están utilizando la parte exenta. Sin embargo, viene por regla miscelánea la posibilidad de que tú puedas considerar, y nomás no perder, considerar el 100% de ingresos como grabados. Ahora, ¿cuál es la bondad, Lalito? Que en ese orden de ideas puedes deducir y puedes acreditar el IVA al 100%. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Adelante, Alberto, por favor. No, ya me ganó con la respuesta del maestro. Es decir, tengo ingresos exentos y puedo solicitar el saldo a favor. Sí, Ya nos dio la respuesta. bien. Nos Muy bien. dice Estefanía, otra duda. Donde tengo el rancho, tenemos Eso. un, eh, tenemos un pozo de agua. El municipio me pidió el apoyo en dar agua a una comunidad cercana y me va a pagar. Al recibir yo ese pago, ¿perderé la excesión de los 900,000 pesos? Yo creo que sí, Lalito. Yo Es creo que, que sí. es que, es que el pago viene del municipio. Pero ahí, por ejemplo, se está dando la enajenación, ¿eh? Sí, Porque al final del camino, el agua es un bien, ¿estás de acuerdo? sí. Que obviamente, pues el agua estaría grabada al 0%, pero al vender un bien y tienes el agape persona física, desde mi punto de vista, sí saldrías del beneficio de los 900,000 pesos. Habría que ver el contrato, porque inclusive puede existir la posibilidad de que yo les pueda compartir el agua, pero sin costo. Ahí podría ser el caso, ¿de acuerdo? Pero tendríamos que valorar y el contrato analizarlo en qué términos se hizo. O en donde podamos vincular precisamente dentro, digo, me estoy yendo muy lejos, finalmente la idea es darles ideas, ya mi equipo ahí en el chat, de requerir alguna sesión privada personalizada face to face, en donde vemos documentos y demás, bueno, con todo gusto pueden acceder a esta posibilidad, pero también otra posibilidad, Estefanía, es que logremos vincular el hecho de proveer de esta agua dentro de tu core business, de la actividad que tengas como agape. A lo mejor pudiera ser. Pero Lalito, habría que analizarlo con calma, porque Sí. recuérdate que el agua es un producto que está administrando el gobierno a nivel federal, ¿de acuerdo? Y nosotros, la parte importante es si podemos o no lucrar con la venta de ese producto, que es de consumo obligatorio para todos. Entonces, digo, el tema merece un análisis profundo para que realmente la gente sepa que no todo es nada más chila mesas y vámonos. Sí. Excelente, profe. Bueno, pues vamos a continuar ya con nuestras últimas preguntas. Sí nos llevó la hora y media, profe. No le robo más que 10 minutos más. Y Sí, nos porque comenta ya me están Ismael calentando acá. López. Ismael López. Buenos Venga. días, profe José Antonio y maestro Eduardo. Muy buen tema. Una pregunta. Si una persona física agape que puso en su constancia fiscal que no rebasaría los 900,000 y ahorita en el mes de julio ya los rebasó. La parte que rebasaría, es decir, por ejemplo, 100,000 pesos rebasan
esos Ujú. 900,000. ¿Tendría Sí. que llevar la retención cuando se le facture a una persona moral, calcular el impuesto y pagar la diferencia? Bueno, te comento, mira, otra vez por reglas miscelánea dice que para que tú apliques la parte exenta y en su caso no haya retención, tiene que ponerle una leyenda y esa leyenda dice que son ingresos exentos en los términos del artículo 103 noveno, 113 noveno párrafo para que no proceda la retención. Pero sin embargo, en la regla 13 10 dice que cuando rebases los 200,000, ya empiezas a pagar impuestos. Y a partir de ahí ya debe de haber una retención, mi estimado Lalo, ¿de acuerdo? Así es. Para que lo tengan considerado. Y la Así es. retención es del 1,25% hablando de ICR, 113 letra J. IVA Así no. es. No. Dice Rosalba, buenas tardes, contadores. Tengo un caso de un representante legal de una PM, de una persona moral. En su constancia de situación fiscal sale sin obligaciones fiscales. ¿Cuál debería de ser su régimen si es representante legal? Pero no me aclara si es socio o no, Lalito. No, Porque, no es socio. Dice, bueno, solo es un representante legal de una persona moral. entonces, el deber ser, contadora, espero no equivocarme, es que si yo soy representante legal, ¿de acuerdo? Que puedo tener poderes para actos de administración, pleitos y cobranzas, tengo que ser, Lalito, trabajador e inscribirme en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos del artículo 12 de la Ley del Seguro Social. O también, profe, podemos apegarnos al 94 fracción tercera y puede estar dado de alta por asimilables a salarios en función de que se le puede pagar por emolumentos como representante legal. Claro, seguro, sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Nos dice otra vez Ismael, ya vamos a acabar. Dice, ¿qué pasa si una persona física agape que está en el reciclo lleva un año sin presentar declaraciones, pero en el sistema del SAT aún sigo como reciclo? ¿Qué recomendación se puede tomar? ¿Lo saco del reciclo por iniciativa propia o sigo declarando en el reciclo? No, ya sales del reciclo, presenta tu aviso, cámbiate a régimen general de ley, de acuerdo que la autoridad no te ha identificado, pero no pierdan la sustancia de la operación. Si tú mismo estás diciendo que ya no estás en los términos de reciclo, simplemente tributa en el régimen que te ocupa para que no tengas problemas a futuro. Excelente, profe. Ya cerramos con la última pregunta de una contadora amiga también, que le mando un saludo enorme, un abrazo enorme. Marlene, ¿cómo estás? De verdad, muchas gracias que nos estés acompañando el día de hoy y a ver si puedes abrir tu micrófono, por favor. Hola, hola, buenos días. Qué gusto, amigo Lalo. Buenos Tengo un días. par de dudas. Una, ¿cómo le doy el respaldo documental a los 800,000 pesos de facilidad administrativa? Entiendo que no es necesario un CFDI, pero creo que sería importante un respaldo documental. Y la otra, sí me podrían hablar un poquito de algunos estímulos que puede tener la SPR en Agape. Bueno, ahí sí me permite, Lalito, nomás para Adelante, abrir. por favor. A tanto gusto y buenas tardes, contadora. Mira, número uno, eso que preguntas viene por facilidad administrativa, que de entrada dice, puede ser un 10% como facilidad administrativa sin comprobante, pero que no rebase 800,000 pesos. Al final del camino llegas a los 800,000. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Número uno, que acredites con una bitácora que están efectivamente erogados, como primer dato. Segundo dato, escucha esto, que estén registrados en contabilidad. O sea, porque la regla sí lo dice. Y tercer dato, que tienes que hacer los cálculos para saber si puedes o no aplicar el estímulo. ¿Por qué menciono esto? Porque si tienes una utilidad en pago provisional, que no pierdas de vista que es flujo de efectivo, si tienes una utilidad de 1 millón, aplica lo que corresponda y pagas sobre la diferencia. Pero si, por ejemplo, en pagos provisionales o en declaración anual, tu utilidad es menos a los 800,000, no puedes aplicar los 800,000, solamente hasta la cantidad que tú necesites, por ejemplo, 200, 300. Pero si tu declaración de pago profesional anual tiene pérdida, aunque tengas los 800,000 gastados, no los puedes aplicar. ¿A qué va con esto la regla miscelánea? No puedes tener más deducciones considerando los 800,000. Entonces, cuidando esos requisitos, no tienes mayor problema. Ahora, preguntas.
Si eres un ejido, que ya lo comentamos, o una sociedad de producción rural, ¿cuál es el beneficio, digamos, bondadoso, buenísimo? Que no aplica la parte exenta y por lo tanto todos tus ingresos van a ser exentos para efecto de impuesto a la renta. Y la pregunta sería, oye, ¿y yo puedo tener pérdidas fiscales? La respuesta es no. Puedes tener pérdidas contables, más no fiscales, porque el 100% de tus ingresos son exentos. Oye, ¿y puedo recuperar el IVA? La respuesta tampoco. Es donde entra el artículo 28, fracción segunda. Entonces, ahí está mi comentario. Listo. Muchísimas gracias, Marlene. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿Alguien quien quiera levantar la manita o el micrófono? De no ser así, maestro José Antonio, pues le agradezco infinitamente. Otra vez dice Ismael. Bueno, vámonos. Dentro de la misma pregunta que se rebasó los 900,000 pesos, ¿qué pasa si el SAT no me deja realizar la retención por esta diferencia adicional, es decir, por los 100,000 pesos? No, sí te tiene que dejar y al final del camino al SAT le conviene. ¿Por qué razón? Porque la disposición es clarísima, que en su momento cuando nació esto había muchas dudas, ¿eh? Si retienes, no retienes, yo siempre dije, no vas a retener porque es un ingreso exento. Entonces, lo lógico, ¿cuál es? La parte importante es cómo estás timbrando, porque si tú le dices al SAT, oye, estos ingresos siguen siendo ingresos exentos, aunque rebases 900,000, desde luego ahí no vas a retener. Pero si ya, por ejemplo, separas los ingresos que rebasan los 700,000, en todas las cosas, en todos los casos, sí tienes que tener la retención del 1,25, punto. Y esto también es para todos. Recordemos que cuando no podamos hacer algo por medio de la plataforma, debemos de tener dos acciones. Uno, la aclaración y siempre utilicemos a la Prodecon. Siempre acompañémonos de la Prodecon. Aclaración y Prodecon, por favor. Alberto, últimos comentarios y vámonos despidiendo. Último comentario, maestro. Probablemente ayudarle un poquito a Ismael, porque me pasó hace un tiempo. Es una. Como los damos de alta ya en el portal, que no van a rebasar los 900,000 y cuando hacemos el CFDI, pero cuando lo hacemos el CFDI en el aplicativo del SAT, no nos deja. Esa es una realidad. Yo te diría, adquiérete un software donde tú puedes emitir los CFDIs y los puedes hacer. Y lo que me ayudó también es de manera inmediata subsané haciendo el cambio donde sí iba a rebasar los 900,000. A lo mejor por ahí está el tema de que quieres hacer el CFDI en el aplicativo del SAT y pues todavía no hace esa actualización. Entonces, por eso te limita a aplicar la retención. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Profe Toño, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los participantes. Últimos comentarios, profe, y lo dejamos ir, cómo no. Gracias. Bueno, pues a todos muchas gracias. Que a propósito, cuando ustedes quieran alguna asesoría personalizada, ya lo decía el maestro Eduardo, se pueden acercar con toda confianza aquí al equipo de Núñez Bautista y cuando tengan problemas con la contabilidad, con la facturación, acérquense porque como ya gano poquito en contador, ya soy distribuidor de Compaq. Entonces ahí si tienen alguna necesidad, acérquense conmigo. No, tengo un equipo que les pueda apoyar. Entonces ahí está el comercial y perdón, Lalito. No, claro que sí, por supuesto. Ahí saludos al buen tocayo Lalo. Dígale que con todo gusto podemos organizar algo también, ¿eh? Nos dice Jicotencal que él pensaba que esta sesión era a las 12:30, que si lo podemos volver a repetir todo. Así que, a propósito de esto, les comento, chicos. Estas sesiones se están subiendo a la página de YouTube de Núñez Bautista Despacho. Adicionalmente, se les pasará los videos al maestro José Antonio para que pueda subirlo a sus redes sociales como José Antonio González Castro. Los Ok. invitamos a que en todo momento nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, para que nos puedan seguir, dar like, compartir claramente y pues obviamente no perderse de todos estos programas. Profe Toño. Gracias, no, muchas gracias. Igual mis redes sociales, José Antonio González Castro, que luego no subo tanto contenido porque yo siempre he dicho o trabajo o subo Oh, contenido. sí, Pero cuando sí. suba algún contenido, alguna fotito, a mí me encanta que me manden like y que me manden corazoncitos, se los agradezco. Y yo encantado de estar con ustedes siempre, Lalito. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Si este evento les gustó, lo queremos saber en los comentarios. Si este evento les gustó, lo queremos saber ahí en los medios de contacto que mi equipo está poniendo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Alberto y todos los que nos acompañaron el día de hoy. A mi equipo de Núñez Bautista. Claramente ya vi por ahí a Dani Valderas. Nos vemos a final de mes allá en Playa del Carmen, en Pamul. Así que muchas gracias a todos.
Gracias, Lalito, los, un abrazo. Tere, por ahí nos los, están los los saludos. Avengers Bye. de lo fiscal. Los Gracias. Avengers. Gracias, Gracias. Alberto. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye, gracias chicos. Sí.